Y tal como lo anunciamos en uno de los parajes camino a Tocate, Ricardo Correa, nuestro enviado especial, logró ponerse en contacto radial con un mando senderista. Veamos la nota. Les atañe a ustedes lo sucedido hace 2 días en el campamento de Tocate. Ustedes habrían secuestrado a 60 personas, ¿es así? Somos responsables de esa acción del Partido Comunista del Perú, dirigidos por miembros comunistas, porque nosotros tenemos la obligación de hacer estas acciones para armarlos. En esta comunicación radial que tuvo ATV Noticias en exclusiva, se confirma la autoría de Sendero Luminoso en el secuestro de 71 personas del campamento de la empresa Techín, ubicada en la localidad de Tojate, en el departamento de Ayacucho. Ustedes han permanecido todo este tiempo en lo que es la ceja de selva, en la selva central. ¿Cuándo expandirán sus acciones? ¿O es un repliegue estratégico? Es un repliegue estratégico que fue un repliegue estratégico cuando fue detenido el presidente Gonzalo. Nosotros, en una guerra prolongada, vamos a tener que expandir a nivel nacional. Tenemos cuadros ya en las ciudades dispersos, reagrupando nuestras fuerzas para seguir desarrollando la guerra popular, porque la guerra popular es el camino del pueblo. Llegamos al poblado de Chinquintirca cuando estábamos camino a Tojate. Encontramos a este grupo de pobladores reunidos escuchando atentamente las proclamas subversivas en la radio comunal, que es el único medio de comunicación en esta localidad. Nosotros los interrumpimos e iniciamos esta conversación. Te saluda Ricardo Correa, Canal 9 de Lima. ¿Podríamos conversar unos minutos? Sí, señor. ¿Me podrías decir tu alias o tu nombre? Yo soy Ricardo Correa de Lima. Hemos venido para ver lo sucedido aquí en Tocate. ¿Tu nombre? Soy comunista del Partido Comunista del Perú. Marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. ¿Por qué liberaron después a los trabajadores y a los operarios de la empresa Techín? Son nuestros hermanos trabajadores. No podemos chocar con sus vidas. Respetamos sus vidas. No somos asesinos. Ellos son también pobres trabajadores como nosotros. Esos gerentes, pedimos que esos gerentes sean hombres que sepan respetar los trabajos, los intereses de sus trabajadores. Hemos liberado, porque somos hombres del pueblo. Y nosotros no podemos chocar con ellos, ni con los policías, porque son prisioneros de guerra. Son también parte del pueblo. Hemos liberado, porque es así la guerra. Porque nosotros no somos asesinos, pues. Además, hemos estado haciendo una negociación con ellos, con este Estado reaccionario, principalmente con los directivos de esta empresa. Pese a nuestra insistencia, el senderista no quiso identificarse. Solo nos dijo que pertenece al Partido Comunista y que no apoya a Abimael Guzmán. Los lugareños aseguran que esta no es la primera vez que los senderistas transmiten sus proclamas. Es más, ellos sostienen que sus comunicaciones provienen de los cerros cercanos a Tojate y Chinquintirca. Por estos cerros huyeron los senderistas, quienes aseguran que el secuestro de 71 personas de este campamento de la empresa Techín es solo una de tantas acciones que realizarán a nivel nacional en las próximas semanas. Las autoridades y las Fuerzas Armadas tienen que estar alertas. Desde la localidad de Tojache, en el departamento de Ayacucho, con las imágenes de Antonio Pantoja, la asistencia de Walter López, les informó Ricardo Correa, ATV Noticias. Ahora estamos en comunicación telefónica con nuestro enviado especial a Ayacucho, Ricardo Correa, para que nos cuente cómo es que logró efectivamente esta comunicación. Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches, Olinda. Buenas noches, Pilar. Bueno, en circunstancias que nos dirigíamos al campamento de la empresa Techín en Tojate, tuvimos oportunidad de llegar a un poblado que está a escasos 20 minutos de este lugar. El poblado es Chinquintirca. Allí los pobladores nos alertaron de una comunicación por parte de los senderistas vía radio. Entonces ingresamos al ambiente donde estaba este aparato y entablamos un diálogo con este senderista que en ningún momento quiso identificarse con nosotros y ya ha dado cuenta pues de la posición por parte del Partido Comunista, como hemos visto en la nota. Lo que sí nos ha llamado poderosamente la atención es la facilidad como este miembro de Sendero Luminoso puede comunicarse con no solo este poblado, sino con otros aledaños que en su mayoría se comunican vía radio. Esta persona ingresa a las bandas de todos los poblados cercanos a Tojate y otros, con las proclamas subversivas, con las propuestas subversivas, y que en muchos casos, preocupantemente,
los pobladores las aceptan, las escuchan y en algunos casos las aprueban. Así es, Ricardo, algo bastante preocupante sobre cómo estos miembros de Sendero Luminoso continúan aún en ciertas zonas del país manipulando a la población. Cuéntanos, cuando lograste entablar esta comunicación con el mando senderista, ¿él te dijo algo sobre si llegó a negociar con el gobierno para poder liberar a estos 71 trabajadores de la empresa? Cuando conversamos con él, él estuvo muy cauto en ese tema, no quiso entrar en detalle. Sin embargo, hemos tenido la información de que sí hubo un diálogo entre los senderistas y el gobierno. Si estas conversaciones llegaron a un punto de acuerdo, eso todavía no lo conocemos. La información es esa, que sí hubo una comunicación, sí hubo un diálogo, e incluso los rehenes que pudieron huir aprovecharon estas conversaciones que tenían estos senderistas con miembros del ejército, hasta donde hemos podido averiguar, para escapar del lugar. Eso les facilitó mucho su huida, puesto que estos personajes, estos subversivos, pululan o deambulan en unos cerros que están frente al campamento de Tachín. Ahí es donde paran ellos, van de un lado hacia otro, y por más que el ejército ha tratado de llegar hasta ese lugar, no ha podido detenerlos. Gracias, Ricardo, por la información que nos brindas desde esa zona, y nosotros los mantendremos informados sobre lo que acontece en Ayacucho, Pilar. Y sobre todo porque las autoridades respectivas, el gobierno, el ministro de Defensa y del Interior deben estar en alerta, porque ya nos ha contado Ricardo cómo se está viviendo en esta zona ayacuchana. Y las versiones sobre cómo recobraron la libertad los rehenes de Sendero Luminoso en la selva de Ayacucho cambian según el interlocutor. Esta vez, los involucrados aseguran que escaparon de sus captores. Sienten como si hubieran nacido nuevamente, aprovechando un descuido de los senderistas. Nos escapamos prácticamente. Arriesgando la vida, porque tranquilamente podían dispararle por la espalda. Sí, porque ya nos habían dicho que al intentaba escapar, nos disparaban. Aseguraron que los vuelos que hacían constantemente el ejército y la policía facilitaron su huida. En su incursión a este mecanismo supranacional, Jaime Antesana. Volvemos.